Era un recaudador de impuestos, odiado por su propio pueblo, hasta que un solo encuentro cambió su destino para siempre. ¿Cómo un hombre tan despreciado llegó a ser uno de los 12 apóstoles de Cristo? ¿Qué vio Jesús en el que nadie más veía? Hoy vamos a sumergirnos en la sorprendente historia de Mateo, el apóstol que pasó de traidor a escritor de uno de los evangelios más importantes de la Biblia. Prepárate, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves el llamado de Dios. Para entender a Mateo, primero debemos comprender su profesión. En aquella época, los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores del pueblo judío, ya que trabajaban para el Imperio Romano, explotando a sus propios hermanos. Mateo, también llamado Leví, estaba entre estos hombres despreciados. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Imaginen el impacto que causó en la gente ver a Jesús llamando a alguien tan rechazado. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir en esa época? ¿Cómo reaccionarías al ver a Jesús llamando a un recaudador de impuestos? El encuentro entre Jesús y Mateo fue rápido y decisivo. Sin dudarlo, Mateo lo dejó todo y siguió a Jesús. Pero, ¿por qué Jesús eligió a alguien tan impopular? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Mateo, al escuchar la invitación de Jesús, no cuestionó, no dudó, no pidió tiempo para pensar. Simplemente dejó atrás su vida antigua y siguió al Maestro. Este gesto no fue insignificante. Como recaudador de impuestos, Mateo tenía un trabajo estable y lucrativo, aunque fuera despreciado por el pueblo. Abandonarlo todo significaba renunciar a la seguridad financiera y al estatus. Este llamado también nos enseña que seguir a Jesús requiere un acto de fe y entrega total. Muchas veces, Dios nos llama a algo que puede parecer difícil, pero su gracia nos capacita. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar y responder al llamado de Dios en tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Después de su conversión, Mateo ofreció un gran banquete para Jesús en su casa. ¿El detalle? Los invitados eran pecadores y recaudadores de impuestos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo 9:10. Los fariseos se indignaron y cuestionaron a Jesús por esto. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:11. Aquí vemos lo radical de la gracia de Dios. Jesús no rechazó a Mateo, y mucho menos a los invitados del banquete. En cambio, se sentó a la mesa con aquellos que eran marginados por la sociedad, mostrando que el reino de Dios está abierto a todos los que se arrepienten. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Este evento no fue solo una comida cualquiera, sino un poderoso testimonio de transformación. Mateo quería que sus antiguos compañeros supieran lo que él había encontrado en Jesús. Esto nos enseña que cuando somos alcanzados por Cristo, nuestro deseo debe ser llevar esta buena noticia a quienes nos rodean. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4:15. ¿Te imaginas cómo sería estar en ese banquete? Después de seguir a Jesús, Mateo escribió el primer Evangelio del Nuevo Testamento. Su relato enfatiza a Jesús como el Rey prometido y fue dirigido especialmente a los judíos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Mateo estructuró su Evangelio para mostrar cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Destaca la genealogía de Jesús, sus enseñanzas sobre el reino de Dios y sus milagros, demostrando que Cristo es el Mesías prometido. A diferencia de los otros evangelistas, Mateo cita frecuentemente las escrituras judías, reforzando la conexión entre la antigua alianza y la nueva alianza establecida por Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 1:22. Otro punto importante del Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte, Mateo 5-7, donde Jesús enseña principios fundamentales para sus seguidores. ¿Has leído esta parte de la Biblia? Si no la conoces, visita nuestro canal, donde tenemos un vídeo explicando el Sermón del Monte. Mateo vivió en una época en la que los judíos eran severamente oprimidos por Roma. Los recaudadores de impuestos eran vistos como colaboradores del enemigo, ya que se enriquecían a costa de su propio pueblo. La sociedad de aquel tiempo estaba profundamente estratificada. Los fariseos y escribas se consideraban espiritualmente superiores, mientras que los recaudadores de impuestos y pecadores eran marginados.
Este contexto hace que sea aún más impactante el hecho de que Jesús llamara a Mateo para seguirlo. Seguir a Jesús requería valentía. Abandonar una posición lucrativa significaba renunciar a la seguridad financiera y a la aceptación entre los romanos. Pero Mateo comprendió que servir a Cristo valía infinitamente más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Después de la resurrección de Jesús, Mateo se dedicó a la predicación del Evangelio. Se cree que viajó a diversas regiones, incluyendo Etiopía, Persia y otras partes del Medio Oriente, llevando el mensaje del reino. Mateo fue uno de los apóstoles que más se esforzó en alcanzar a los pueblos más allá de Israel. Enfrentó persecuciones y desafíos, pero nunca abandonó su misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Se dice que Mateo fue martirizado por su fe, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y compromiso con el Evangelio. Su legado sigue inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Esta misión sigue siendo relevante hoy. Así como Mateo respondió al llamado, también somos desafiados a llevar el mensaje de Cristo al mundo. Las enseñanzas de Mateo siguen impactando la vida de los cristianos modernos de diversas maneras. Su Evangelio nos recuerda la importancia del discipulado, la humildad y la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. El énfasis de Mateo en la obediencia a los mandamientos de Jesús es fundamental para la práctica cristiana actual. Destaca la necesidad de una fe genuina que se traduzca en acciones concretas. En el Sermón del Monte, Mateo 5-7, Jesús enseña valores esenciales como la mansedumbre, la misericordia, la justicia y el amor al prójimo. Estas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Además, el Evangelio de Mateo refuerza la autoridad e identidad de Jesús como el Mesías prometido. Para los cristianos contemporáneos, este mensaje fortalece la fe y brinda seguridad en el caminar espiritual. La Gran Comisión de Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sigue siendo un llamado esencial para todos los seguidores de Cristo. Otro punto importante es que Mateo nos enseña sobre la importancia del perdón y la reconciliación. En el capítulo 18, relata la enseñanza de Jesús sobre perdonar 70 veces 7, mostrando que el amor y la compasión son fundamentales para un cristianismo auténtico. Finalmente, el mensaje de Mateo nos recuerda que, sin importar el pasado de una persona, Jesús puede transformarla y usarla para cumplir un propósito mayor. Así como Mateo fue llamado y restaurado, todos pueden encontrar redención y un nuevo camino en Cristo. ¿Cómo impacta el Evangelio de Mateo tu vida hoy? La historia de Mateo nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su obra, sin importar su pasado. Su Evangelio sigue siendo una fuente de valiosas enseñanzas para todos los que desean seguir a Jesús con fe y compromiso. Si este vídeo te inspiró, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido sobre historias bíblicas y reflexiones que fortalezcan tu fe. Y ahora queremos saber, ¿qué parte de la historia de Mateo te impactó más? Déjanos tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.